Para poder calcular el ángulo de un vector en GeoGebra es necesario indicar los puntos de origen y de final del vector, así como un punto de referencia desde donde se va a medir el ángulo. En este caso yo voy a colocar un punto aleatorio en x igual a 4 positivo. De este modo selecciono mi herramienta ángulo y comienzo con el extremo desde donde se va a medir el ángulo, pasando por el vértice del ángulo que se va a formar y llegando al punto final. Como pueden observar, el ángulo se forma en sentido contrario a las manecillas del reloj y me lo indica con una letra griega alfa. ¿Qué pasa si yo tengo un vector en el segundo o tercer cuadrante? En este caso tenemos dos vectores, uno en el cuadrante 2 y uno en el cuadrante 3. Como bien sabemos, los ángulos negativos se pueden medir del eje X en sentido de las manecillas del reloj y los positivos también se pueden medir desde el eje X negativo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, dependiendo de la medida que deseemos del ángulo, además de colocar nuestros puntos delimitadores de los vectores, necesitaremos colocar ya sea un punto de referencia en el eje X negativo o en el eje X positivo. A continuación voy a ilustrar los diferentes tipos de ángulos que se pueden formar dependiendo de la referencia. Si yo quisiera el ángulo positivo de este vector W, tengo que seleccionar la referencia de X positivo, pasar por su origen y llegar a su punta. Aquí vemos que el ángulo positivo es mayor a 90 grados, 123.69 grados. ¿Qué pasa si yo quisiera el ángulo negativo? Necesito tomar de referencia la punta del vector, ya que todos los ángulos los va a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tomo la punta del vector, paso por el origen y selecciono el punto final de mi referencia. En este caso nos indica que ese ángulo pequeño es de 56.31 grados. Este sería un ángulo negativo, ya que está desde el eje X negativo en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo del vector V? Este puede medirse como positivo de dos maneras. Podemos tomar el positivo absoluto que vendría desde el eje X positivo, pasa por el origen y da la vuelta hasta llegar al punto C. Como pueden ver, es un ángulo mayor a 180 grados, es de 239.04 grados. Este sería el ángulo positivo absoluto. ¿Qué pasa si yo quiero el relativo, el que se forma con la horizontal del lado del eje X negativo? Entonces tendría que tomar el punto D, pasar por el origen y llegar al punto final del vector, al punto C. En este caso ya me da el ángulo pequeño positivo, de igual manera, que es 59.04 grados. Recuerden que GeoGebra siempre va a medir los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Dependiendo de la interpretación del ángulo, será el signo que se utilice al realizar los problemas.